Dice el Salmo 32, verso 1. Bienaventurado, feliz, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Pueden tomar asiento en esta mañana. Quiero compartir con ustedes un mensaje que, bueno, para que no falte el domingo que viene, comienza hoy y termina el domingo que viene. Amén. Así que no puede faltar. Y el título de este mensaje dice, pensé que estaba por aquí atrás. Ahí lo vamos a ver mientras lo prepara el hermano Lucas. Pero hace referencia a una de las palabras que aparecen en este versículo del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y la palabra clave para este mensaje es transgresión, ¿no? Transgresores por ¿qué? Naturaleza. Transgresores por naturaleza. Por mucho tiempo el ser humano se ha planteado esto del pecado, de las iniquidades, las transgresiones, y buscando alguna forma de liberarse de esa responsabilidad, buscando tal vez no ser culpables, buscando sin acercarse a Dios, dándole la espalda a Dios, decir, bueno, pero ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué Dios se mete conmigo si yo no me meto con Dios? Ahora bien, yo quiero desarrollar un tema, por eso digo que comienzo hoy y voy a terminar el domingo que viene, a menos que usted quiera quedarse hasta las 2, 3 de la tarde conmigo, podríamos hacerlo, pero en el día de hoy vamos a hablar de una de las partes de este tema que lleva por título Transgresores por naturaleza. Cuando hablamos o nos referimos a esta expresión por naturaleza, nos referimos que está impregnado en nuestro ser. Amén. Es algo natural, es lo que hacemos por naturaleza. Es natural de que un manzano que dé manzanas, es natural de que en invierno haga frío. Es natural que si nos metemos a un río nos vamos a mojar. Es natural. Y por naturaleza, el ser humano es transgresor. Transgresores por naturaleza. Y ese es el grave problema de toda la humanidad, de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los tiempos, excepto uno. El Salmo 32:1 dice, felices, dichosos, bienaventurados, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora bien, ¿qué es esta palabra transgresión? La palabra transgresión la podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Romanos 5:18, por ejemplo, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está hablando así como por la transgresión vino a la condenación a todos los hombres. Romanos 5:18, leemos también el 17 y el 19, habla del mismo tema de la transgresión de uno. ¿Y qué es la palabra transgresión? En el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra es pesha, y que significa iniquidad, pecado, rebelión, falta. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra del griego es paráptoma y significa ofensa, pecado, falta, desviación, ¿no? Desviarse totalmente. En la palabra de Dios encontramos también muchas veces que aparece esta expresión porque se han extraviado.
se han perdido del camino correcto. Esta palabra transgresión entonces habla de que hay en la naturaleza humana, impregnado en el ser humano, iniquidad, pecado, falta, rebelión, desviación, ofensa hacia Dios. Un Dios que es, ¿cómo es Dios? Santo. Santo, santo, santo. Nosotros nos ponemos a pensar, y muchas personas cuando se les habla acerca del pecado y de la transgresión, dicen, bueno, pero yo qué culpa tengo lo que hizo Adán, ¿verdad? Bueno, si Adán pecó, ¿qué culpa tengo yo? Y por ahí también en algunos estudios o incluso muchas religiones hablan acerca del pecado original, ¿no? Y muchos hasta lo ridiculizan porque dicen, bueno, el pecado original es porque comió una manzana. Encima ni siquiera dice manzana la Biblia, ¿no? Dice un fruto y dice el pecado original tiene que ver con ese pecado. Y en realidad no. Cuando nosotros vemos y desarrollamos el tema desarrollado desde la Biblia, vemos que el pecado original en realidad habla de una posición que tiene el ser humano con respecto a Dios a causa del pecado. El pecado original lo que hace es describir, cuando hablamos de esto, la condición del hombre caído. No es el propio pecado en sí, sino todas las consecuencias que trajo la desobediencia a Dios. Porque el pecado es desobediencia a Dios. Desobedecer a Dios, ¿qué es? Es pecado. Cada vez que desobedecemos a Dios, ¿estamos qué? Pecando. Ah, no, pero yo no robo, yo no miento. Ah, pero ¿estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Si no lo estás haciendo, estás pecando. El pecado original es la condición del hombre a causa de la desobediencia. Ahora, ¿se pusieron a pensar en algún momento por qué es tan común esta expresión? Nadie es perfecto. ¿Escucharon esta? Bueno, pero si nadie es perfecto. ¿Es verdad o no? ¿La escucharon alguna vez? Sobre todo cuando nos equivocamos o se equivocan y dice, bueno, pero nadie es perfecto. Si todos se equivocan, yo también. Y la expresión es correcta, a nadie es perfecto. Porque en realidad nadie es perfecto. ¿Y por qué nadie es perfecto? Me pregunto yo esta mañana, ¿por qué nadie es perfecto? Si sabemos hacer el bien, si sabemos lo que es correcto, si sabemos lo que está mal, y no hace falta leer la Biblia porque está en la conciencia del hombre. A cualquier persona yo cruzo ahí afuera y le pregunto, ¿esto está bien o está mal? Y me va a responder correctamente lo que está bien y lo que está mal, sin ni siquiera conocer a Dios ni conocer su palabra. Entonces pregunto, está bien, nadie es perfecto. ¿Por qué? Cuando analizamos, por ejemplo, y estudiamos las culturas de distintos países, regiones, vamos a encontrar cosas pintorescas, pero vamos a encontrar cosas que están muy mal. Incluso las tribus ahí ya en el medio de la nada dicen, no. Y también aberraciones encontramos. La cultura está mal. La sociedad está mal. Las personas están mal. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto.
Y ahora yo me pregunto en esta mañana, bueno, pero ¿por qué nadie es perfecto? ¿Por qué? Y yo el tema que estoy abordando aquí es importante, sobre que somos por naturaleza transgresores, porque vamos a encontrar luego, al finalizar este tema que voy a desarrollar, la necesidad imperiosa de un Salvador. Muchas personas dicen, bueno, pero yo no necesito a Dios. Yo estoy bien, vivo bien. No necesito de Dios. Pero vamos a encontrar, desarrollando este tema, que absolutamente ninguna persona sobre la tierra puede decir, yo no necesito a Dios. ¿Cuántos necesitan a Dios? ¿Y por qué no es perfecto usted, hermano? ¿Por qué nadie es perfecto? Bueno, a veces así cuando algunos están en medios enamorados, dicen, ay, es perfecta. Sí, hasta que se casan y después se levanta con todos los pelos así. A ver, después encontramos malas expresiones. Ah, no, no era tan amable. Nadie es perfecto. ¿Por qué? Todos los hombres y las mujeres tenemos una disposición desde que nacemos. Todos. Tenemos una disposición o tendencia al pecado desde que nacemos. Ay, los niños, pastor. Sí, los niños también. Qué ternurita el nene. Ah, sí, pero hicieron un lío bárbaro, tiraron todas las cosas en la cocina. En mi caso, están mis hijos, ¿no? Se encuentran. Ah, ya al fondo. Que son dos varones más o menos de la misma edad. Y es muy común. ¿Y qué pasó? ¿En quién hizo? Él fue. No, yo no fui. En casa no les enseñamos a mentir. Pero mienten. Se pelean, se sacan cosas. Incluso cuando son bebés, aparece un bebé cerca y uno le quiere arrancar el ojo al otro. ¿Por qué? Porque hay una disposición o tendencia en todos los seres humanos que han nacido, que nacen, excepto uno, que tienen la tendencia al pecado, a la transgresión, porque somos transgresores por naturaleza. Está impregnada en la naturaleza humana el ser transgresor a las normas, a las reglas de Dios. No nos debe asombrar eso. Ay, pero ¿cómo es posible que esta persona haga esto? Es porque es su naturaleza. ¿O no? Si su naturaleza es pecaminosa, ¿qué va a hacer? Va a pecar. Si es un árbol de manzana o un manzano, ¿qué va a dar como fruto? Manzana, no puede dar otra cosa. Disposición o tendencia al pecado. Estamos hablando de un impulso, una inclinación pecaminosa. ¿A causa de qué? De la desobediencia. La desobediencia desde el principio acarrió hacia toda la humanidad esta tendencia, inclinación, impulso, disposición para pecar de manera natural. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para pecar. Es natural.
No hay que hacer esfuerzo. ¿Están entendiendo? Ay, pastor, muy temprano para hablar de estos temas. ¿Qué pasa con Adán y Eva? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, nosotros encontramos el relato allí por Génesis, ¿verdad? Estaban estudiando con el hermano Ángel. Capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, ella estaba agregando cosas, ¿verdad? En ningún momento Dios le dijo, no lo toquen. Dijo, no coman. Dijo, no, Dios no quiere ni que lo toquemos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y usted conoce la historia después. Vio que era bueno para alcanzar sabiduría. Porque ¿qué le había dicho la serpiente? Bueno, si comes de eso no vas a morir, vas a ser como Dios. Ahora, ¿cuál era la condición de Adán y Eva en aquel tiempo? Adán y Eva fueron creados por Dios con la capacidad para no pecar. ¿Me entiende? Tenían la capacidad de no pecar. Pero también tenían la capacidad para pecar. Fíjense lo que estoy diciendo. Capacidad, no obligación, no por naturaleza. Adán y Eva no eran transgresores por naturaleza. Fueron creados por Dios con la capacidad para no pecar. No pecar. Tenían toda la capacidad para no hacerlo. La capacidad moral para obedecer a Dios cuando siempre. Tenían esa capacidad moral, espiritual, para no pecar contra Dios. Sin embargo, utilizaron la capacidad que sí tenían para desobedecer y pecar. Y esto conlleva algo que conocemos nosotros como la caída del hombre. ¿Y qué es lo que pierde el hombre en la caída? Estamos hablando de dos capacidades que tenía, ¿no? Adán y Eva. Una, la capacidad para pecar y la capacidad para no pecar. Ahora, cuando cae por desobediencia a Dios, pierde una de esas capacidades. Pierde la capacidad de no pecar. Tenía la capacidad de no pecar. Ahora no tiene la capacidad de no pecar. Porque la perdió por desobediencia. Y ahí viene lo trágico. Y ahí viene el tema del pecado original del hombre.
Es esta pérdida de la capacidad de no pecar. Por eso somos todos los seres humanos en adelante transgresores por naturaleza. Naturalmente tenemos una sola capacidad, no las dos que tenía Adán y Eva en ese momento. Tenemos una sola capacidad. ¿Cuál es? La capacidad de pecar. Por lo tanto, somos pecadores por naturaleza. Somos inicuos por naturaleza. Somos enemigos de Dios, de todo lo de Dios por naturaleza. Somos desobedientes por naturaleza. Hemos perdido, el ser humano ha perdido esa capacidad para no pecar. Entonces es un grave problema. Por eso la Biblia dice una y otra vez en distintos lugares, no hay justo ni siquiera uno. El Salmo 53, vamos a leer por favor. Salmo 53. El Señor me había puesto en mi corazón poder desarrollar este tema para quitar muchas dudas que a veces surgen, ¿no? Salmo 53, versículo 1, 2 y 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían, ¿qué? Corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Todos transgresores por naturaleza. Todos corrompidos, no hay ni uno solo bueno. Y esto termina con alguna doctrina por ahí que anda dando vuelta, diciendo, bueno, no, que Dios eligió en su presencia aquellos que son buenos. Aquellos que Dios sabía que le iban a obedecer y que iban a cumplir con sus mandamientos. No, imposible. Porque la Biblia está diciendo, no hay ni siquiera uno. Dice, Dios miró sobre la humanidad y no encontró ni siquiera uno bueno. Todos se desviaron, todos se fueron, le dieron la espalda. Todos se han como corrompido, por naturaleza transgresores, por naturaleza corruptos. Porque vamos en contra de la palabra de Dios. Porque la humanidad le dio la espalda a Dios. Por las dudas, vamos a ver otro pasaje, Romanos capítulo 8. Versículos 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, ¿por cuánto? Los designios de qué. Cuando habla aquí de la carne, está hablando justamente de esto, de la naturaleza caída del hombre. Está hablando de esta condición del ser humano. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? No se sujetan a la ley de Dios ni no pueden. No pueden. Incapacidad del hombre para buscar a Dios. Incapacidad del hombre para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque naturaleza el hombre es transgresor. El 8. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Los que viven según su naturaleza no pueden agradar a Dios. No pueden. ¿Me está entendiendo, hermanos? Lo dice la palabra de Dios. Pero es importante reconocer esto. La naturaleza del hombre es pecaminosa. La naturaleza del hombre es transgredir las reglas de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Por eso que Jesús en un momento, cuando se acerca, recuerda aquella noche, uno de los estudiosos de la Biblia en aquel tiempo, él es el maestro. Bueno. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos transgresores. Porque por naturaleza el hombre es pecador. Y no puede de ninguna manera agradar a Dios. No puede. Lo dice la Biblia, no puede. Entonces es necesario, dice la Biblia, dice Jesús, que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Hay un ejemplo que lo tomé escuchando uno de los estudios de teólogo Sproul, si lo han escuchado, hablando de este tema, ¿no? Porque también nos viene a la mente decir, no, pero yo conozco gente que hace cosas buenas y no es cristiana. No roba, no ayuda a los demás, hace cosas buenas. Pero su naturaleza es corrupta. Por naturaleza es transgresor, por naturaleza es enemigo o enemiga de Dios. Y entonces, ¿por qué hace cosas buenas? Fíjense que la raíz de todo esto es la desobediencia a Dios. Y lo que se rompe es la comunión ¿con quién? Con Dios. Todo lo que nosotros hacemos, que no lo hacemos para agradar a Dios, es pecado. Porque nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, adorar a Dios. Ahora hay personas que hacen cosas buenas, pero ¿cuál es la motivación que tienen en el corazón para hacer eso que aparentemente es bueno? Ah, no, pero esta persona no roba. ¿Por qué no roba? ¿Para agradar a Dios o para que no lo metan preso? ¿Por qué no roba? ¿Para agradar a Dios o para ser reconocido como una buena persona en la sociedad? ¿Entienden la diferencia? Y daba este ejemplo, este predicador, y decía, imagínense un automovilista que va por una carretera a 80 kilómetros por hora o algo así parecido. Y va porque le gusta esa velocidad, es el deseo de su corazón, y va a 80 kilómetros por hora por una carretera y hay un cartel que dice máxima 120. Y él va a 80 kilómetros por hora durante todo ese pasaje y lo detienen en un momento y le dicen, Señor, vamos a darle una tarjeta de felicitación porque usted respeta las normas de tránsito. Usted es un buen ciudadano. Y nosotros decimos, ese hombre respeta las normas.
¿O no? Ahora resulta que sigue su trayectoria a 80 kilómetros por hora, pero llega a una zona donde dice máxima 60. Pero él sigue a 80 kilómetros por hora. Porque ese es el deseo de su corazón. Entonces, ¿dónde está el tema? Mientras se ajuste a mi deseo personal y coincida de repente con algo que está escrito en la ley de Dios, bien. Ahora, si no es mi deseo, ya no lo voy a cumplir. Y eso sucede en la vida de las personas que por naturaleza son transgresores. A veces coinciden y dicen, bueno, no voy a hacer esto, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por agradar a Dios? ¿Por obedecer a Dios? ¿O lo hace por un beneficio personal? Incluso eso, hermanos, puede suceder dentro de la iglesia. Bueno, voy a hacer esto, voy a servir en esto, pero ¿cuál es la motivación del corazón? Si la motivación del corazón es para yo sentirme bien, para que otros vean que yo estoy haciendo, o de lo contrario, para que no me estén retando, entonces eso también es transgresión. Porque la motivación del corazón tiene que ser agradar y obedecer a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos transgresores. Eso es lo común, lo que está en nuestro corazón. Entonces, con este ejemplo, ¿verdad? Claro. Ay, qué buena persona que es. Es re bueno, más bueno que los que están en la iglesia. ¿Cuál es la motivación del corazón de esa persona para ser así? No hay interés para obedecer a Dios por amor a Él. Solo por amor a sí mismos, algunos coinciden con las normas de Dios. Pero lo hacen por sí mismos, para sí, porque les queda bien. Hay muchas personas que practican el altruismo, ayudan a los demás, se dan, etc. Pero dicen ser ateos. Ni siquiera le dan la gloria a Dios. Lo hacen por su propio ego. Y algunos son tan humildes, que están tan orgullosos de su humildad, que sigue siendo pecado. Entonces, hermanos, hay un grave problema. La naturaleza del hombre es transgredir las normas de Dios. Ser desobedientes a Dios. Por lo tanto, hermanos, no alcanza con solo hacer lo bueno, si no se hace por amor hacia Dios. No alcanza. No sirve. Es más, es pecado. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. ¿Qué cosa? ¿Algunas cosas? Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. El libro de Romanos, que estábamos ahí, vamos al capítulo 3. Con esto estamos entendiendo que al cielo no va la gente buena.
pero es tan bueno que se merece el cielo. O es tan buena que se merece el cielo. Mira cuánto ayudó a los demás. Si no le dio la gloria a Dios, si no lo hizo para el Señor, por amor a Dios y por obediencia a Dios, es pecado. El cielo no entran personas buenas porque la Biblia, lo leímos recién, dice que no hay bueno ni siquiera uno. Al cielo entran las personas que han sido ¿qué? Redimidas, perdonadas, y como leíamos en el Salmo 32, verso 1, aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No es una acción personal, alguien hizo eso por nosotros. No es por mérito propio, porque por naturaleza nosotros somos transgresores. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay justo, ni uno. No hay justo, ni uno. No hay quien entienda, porque tienen el entendimiento entenebrecido. No pueden, por lo tanto, agradar a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero yo busco a Dios a mi manera, yo esto, lo otro. No hay quien busque a Dios. Dice el versículo 12, todos se desviaron. A una se hicieron ¿cómo? Transgresores por naturaleza, inútiles para vivir como Dios lo determinó, incapacitados. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios. Entonces, cuando usted hable con alguien o cuando reparte un folleto y si alguien le dice, no, pero yo estoy bien así, no, estás muy mal. Porque todos por naturaleza somos transgresores de Dios y nos constituimos enemigos de Dios. Estamos incapacitados para hacer el bien. Ninguna persona que no haya sido regenerada por el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad para hacer algo bueno. Aunque momentáneamente esté haciendo una acción buena, lo hace por orgullo, lo hace por razones propias, mezquinas y personales, pero de ninguna manera lo hace para obedecer a Dios o para agradar a Dios. Por lo tanto, no pertenece al reino de Dios. No nos engañemos. Porque a veces incluso nos pasa, hasta tenemos amigos, familiares, decimos, no, pero es muy buena esta persona, le falta congregar nada más. No, le falta nacer de nuevo. No se engañe y no engañe a la persona, porque se va al infierno. Porque solamente entran al reino de los cielos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos cuyo Señor y Salvador es Jesucristo y está en su corazón y Él es su Señor y viven por Él y para Él. Amén. La Biblia es clara, hermanos. No cambiemos porque las filosofías humanas y de hombres tratan de cambiar, de ablandar el mensaje de la palabra de Dios, diciendo, bueno, el hombre es malo, pero no tan malo. No, somos malos, transgresores, pecadores, inicuos por naturaleza. Y solamente un milagro del poder regenerador del Espíritu Santo en la vida de una persona hace que seamos transformados. Y ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Amén. No hay
otra opción. Solamente el poder del Espíritu Santo obrando en una vida. Estoy hablando acerca del pecado original. Esta disposición del hombre, esta condición del hombre caído, que es transgresor por naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la esencia del pecado entonces? Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia, Colosenses 3, 5 en adelante, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿De qué está hablando? La naturaleza humana. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, no mientan los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza caída, corrupta, fue como crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, está hablando de nuestra naturaleza transgresora, que sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Porque por naturaleza el hombre es siervo, esclavo ¿de qué? Del pecado. Es esclavo del pecado. Y todas estas cosas tienen que ver con dos situaciones que vive el hombre, que es por un lado distanciamiento y por otro lado la alienación. Alienación, esta palabra significa corrupción y pérdida de la razón. Es una locura como vive el hombre, dándole la espalda a Dios y viendo una vida de pecado, porque el pecado trae como consecuencia, dice la Biblia, ¿qué cosa? La muerte. Y distanciamiento. ¿Entre qué? Voy a mencionar 4 cosas. El distanciamiento entre el hombre y la creación de Dios. ¿Por qué? Estamos disociados incluso cómo deberíamos vivir nosotros y relacionarlos con la naturaleza, ¿o no? Miren las noticias. Cada vez peor la relación del hombre con su lugar. Es como que usted está en su casa, imagínese, ¿no? Tiene su casa linda, bonita, con el techo, todo, y de repente le agarra una alienación, pierde la razón y agarra un martillo
y empieza a romper la pared. Un palo largo empieza a romper el techo. ¿Qué diría usted de una persona así? Está loco. Está alienado. Perdió la razón. ¿Por qué? Porque la desobediencia y el pecado trae como consecuencia que el hombre haya perdido la razón de la forma en la que tiene que convivir con la misma creación de Dios. Porque Dios lo hizo todo perfecto para que el hombre disfrute, para que el hombre pueda vivir tranquilo, seguro y con abundancia. Y sin embargo, ríos contaminados, los mares, cuando uno ve eso da ganas de llorar, hermanos. Islas enteras de material plástico. Peces, incluso las ballenas, que son animales extraordinarios, mueren porque tragan toneladas de plásticos. El suelo contaminado con materiales pesados, ácidos. Estamos con el martillo rompiendo las paredes de nuestra casa. Consecuencia del pecado. Porque el hombre es transgresor por naturaleza. Y eso, dice la Biblia, Dios los ha entregado a eso. Por naturaleza, sigan. Y estamos destruyendo nuestra casa. ¿O no es así? Me causa tanta tristeza, hermanos. Y no soy de Greenpeace. Estoy hablando de lo que Dios ha hecho. Dios hizo todas las cosas perfectas para que vivamos bien. Pero la corrupción del hombre ha llegado a que esté distanciado de la creación de Dios y quiera crear otras cosas que terminan contaminándolo todo y destruyendo todo. Segundo lugar, este distanciamiento surge entre el hombre y Dios. Entonces vemos infinidad de religiones, infinidad de filosofías, vemos cantidad de sectas, todas dando una explicación de cómo se debería vivir y de cómo es Dios, inventándose un Dios propio. ¿Por qué? Porque el pecado ha llegado a que haya un distanciamiento entre Dios y los hombres. La creación misma, dice la Biblia, habla de Dios, pero no lo pueden ver. Prefieren creer en otras cosas que son una locura total. No es una locura creer en Dios, dicen, y que Dios creó todas las cosas. Pero no es locura que por una explosión en un momento todo se haya creado de una manera tan armoniosa y perfecta. Eso no es locura. Y para los que me están escuchando, yo soy profesor de ciencias naturales, justamente. Y no tiene ni pie ni cabeza. Y aún si dijéramos, ok, comenzó por una gran explosión. Bueno, ¿y quién provocó esa explosión? ¿De dónde salió esa acumulación majestuosa, tan grande, en un punto de singularidad, de gran cantidad de energía, que luego explotó y viajó a la velocidad de la luz y se transformó en materia? ¿De dónde salió esa energía?
Porque la misma ciencia dice, de la nada, nada se hace. Entonces no había nada como ahora hay cosas. Y como dijo un profesor, según el ateo, bueno, ahí cada uno crea lo que quiere. Disociados, el hombre de la creación, el hombre de Dios, porque no puede, leíamos, no puede. A causa del pecado está en tinieblas, está muerto en delitos y en pecado, por lo tanto, la naturaleza transgresora del hombre hace que le dé la espalda a Dios. No quiere, no puede, por eso hacen cualquier otra cosa. Se crean ídolos, como dice la Biblia, de madera, de yeso, de tantas cosas, ahora virtuales también. Pero no adoran al Dios verdadero. ¿Saben por qué? Porque no pueden. Porque están siendo esclavos del pecado y son por naturaleza transgresores. ¿Qué otro distanciamiento entre el hombre y quién? Y el hombre. Ay, no, pero si nos llevamos todos bien. No. Odio, rencor, celos, envidias. Por más que querramos mucho, y la Biblia dice, tratar de estar bien con todos en cuanto dependa de ustedes. Pero no. El orgullo, los celos, las envidias dominan el corazón y la mente de las personas y es imposible que haya armonía. Mentiras, engaños, guerras, destrucción. El hombre contra el hombre a causa del pecado. Y la cuarta cosa, el hombre contra su propio ser. ¿O no? El hombre sin Cristo se autodestruye por cómo vive, por lo que hace. En realidad, una persona que no ha sido regenerada por Cristo no se quiere ni a sí mismo. No puede amarse porque está corrompido. Solo vemos fachadas. Como Jesús dijo, sepulcros blanqueados. Por afuera muy pintaditos, muy lindos, pero adentro están muertos. Fíjese, ¿no? Qué terrible. El pecado. Infracciones a las normas de Dios y a su ley. ¿Por qué? Porque, dijo el Señor, todos los mandamientos de Dios se pueden resumir o simplificar en dos mandamientos. El primero, amar a Dios. Y segundo, a tu prójimo. El hombre natural, transgresor por naturaleza, está incapacitado para amar a Dios y para amar a su prójimo. Ay, no, pero si hay gente que ayuda. Sí, pero volvemos al punto anterior. ¿Cuál es la motivación de su corazón? Es porque está en la carretera que dice 120 kilómetros por hora y le gusta ir a 80. Pero saquémoslo del contexto, pongámoslo donde dice, no, pero vos tenés que ir a 60. Va a ir a 80. Porque por naturaleza es transgresor. Solamente aquellos que han sido regenerados, hechos de nuevo, que han nacido de nuevo, poseen la capacidad de amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Cómo a qué? Como a sí mismo. El que no tiene a Dios no se ama a sí mismo, no ama al prójimo, no ama a Dios. Ay, pero es tan bueno. Basta de tan bueno.
Dice la Biblia, no hay bueno, ni siquiera uno. El hombre por naturaleza, que es transgresor, tiene una privación, está privado de algo. Está privado de la santidad y de la rectitud. No puede ser santo. No puede ser recto. Y actúan en su corazón y en su mente todas las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Por ejemplo, actúa la injusticia cuando Dios habla de justicia. Actúa la iniquidad porque no es justo tampoco. Y son irreverentes. Esto in y significa no. No pueden. No pueden ser justos. No pueden ser equitativos. No pueden ser reverentes. Y esta naturaleza caída del hombre, que por lo tanto es transgresor por naturaleza, radica en lo más profundo del ser, porque lo que está involucrado es el corazón del hombre. Y cuando hablamos de corazón, no estamos hablando meramente del músculo que late, sino que estamos hablando del asiento de su personalidad, de lo más profundo de su ser. De allí sale todo lo malo. El corazón del hombre está corrupto. Vamos a leer unos versículos para ir terminando esta parte, que continuará luego la semana que viene. Isaías 64, 6. Dice la palabra de Dios, Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos, ¿cómo? ¿Cómo somos? Por otro lado, hermanos, cuidado con esas doctrinas que le hablan a la persona, le dicen, no, vos sos un campeón, vos sos tan especial y tan esto y lo otro. Y hasta llegan a decir, Dios te necesita. Exaltan al hombre y transforman un mensaje que debería ser teocéntrico y lo transforman en un mensaje antropocéntrico. Un mensaje que está centrado en el hombre. Todo lo que el hombre quiere escuchar para hacerlo sentir bien. A ver, Dios no te necesita. Dios te ama. Pero sos un transgresor, sos una persona que está vendida al pecado y necesitas de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. El hombre necesita de Dios. Y Dios, por su amor y su misericordia, envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos ¿cómo? Suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Está describiendo el corazón del hombre. El otro profeta allí, Jeremías 17:9. Dice la Biblia, Jeremías 17:9, engañoso. Y si engaña, es pecado. Es el corazón más que todas las cosas. Por eso, hermanos, cuidado con dejarse llevar con los deseos del corazón.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y cómo es? ¿Qué dice? Perverso. Está pervertido. Es transgresor. ¿Qué cosa? Los deseos de nuestro corazón. Es perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no nos damos cuenta. Por eso necesitamos una y otra vez venir a la palabra de Dios. Necesitamos congregarnos, necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios siempre para que Él nos alumbre el corazón y podamos ser libres de las cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Engañoso más que todas las cosas y perverso. No se deje llevar por sus emociones. Siempre vaya a hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8 dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Transgresores por naturaleza. Transgresores por naturaleza. Pero tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5 al verso 7 dice: respondió Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5 dice: de cierto te digo. Cuando aparece esta expresión está diciendo ciertísimamente. Es de suma importancia que tengas en cuenta esto. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu. Espíritu está con mayúscula porque se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, ¿qué está diciendo? Por naturaleza son transgresores. Lo que es nacido de la carne es. Es decir, el que vive según su naturaleza humana es transgresor, es enemigo de Dios. Y agrega: y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Está hablando ahora, ya no vive según su naturaleza transgresora de Dios, sino que vive según el propósito y el plan del Espíritu Santo en su vida. Y el 7 dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? La próxima semana, el domingo, vamos a estar viendo, continuando con otro punto de este tema para desarrollarlo. Porque es importante que nosotros lo tengamos muy en claro para nuestra propia vida y también para hablarle a otras personas. Claramente, según la palabra de Dios. Porque el problema que tiene el ser humano es que es transgresor por naturaleza. No hay otro problema. Porque todo lo demás es pasajero. Pero el problema está acá. Que la naturaleza del hombre es pecaminosa. La carne tiende a eso. Por eso nosotros necesitamos cada día alimentar nuestro espíritu. ¿Cuándo? Todos los días. Siempre. No satisfagáis, dice, los deseos de la carne. ¿Por qué?
Porque la carne, por naturaleza, va a transgredir. La carne va a decir, quédate un ratito más durmiendo. El espíritu va a decir, anda a repartir tratado con tus hermanos. Es básico. Y de ahí en más. Ay, no, pero me quedé. Estás pecando. Pudiste hacerlo y no lo hiciste. Pecaste. Ay, pastor, qué exagerado. No exagero, te lo advierto. Amén. Y me lo advierto. Porque es así, hermanos. Tenemos que tener la mente de Cristo, no la mente de la naturaleza corrupta y transgresora del hombre. Porque nosotros siempre vamos a querer ir por los deseos de la carne. Ahora dice, no los satisfagáis. No le hagas caso a tus deseos. Hacé la voluntad de Dios. Obedece a Dios. Nosotros que ahora por el poder regenerador del Espíritu Santo tenemos nuevamente la capacidad para agradar a Dios. Amén. Podés agradar a Dios. Podés obedecer a Dios. Podés servirle con todo tu ser, con todas tus fuerzas. La semana que viene vamos a estar ampliando este tema. Porque es necesario que nosotros cada día seamos como más santos. ¿Y ser santo qué significa? Apartado para Dios. Apartados para Él, para servirle. Pero lo vamos a ver aquí en su palabra, para que nos quede grabado, impregnado.